Buenas, voy a explicar el uso de las hojas de cálculo de Google, una herramienta muy potente con la que contamos, y para eso vamos a realizar el ejercicio 32, en el cual se nos pide representar la longitud de la circunferencia frente al diámetro. Para ello recomiendo utilizar el ordenador, ya que el móvil tiene serias limitaciones respecto a las hojas de cálculo. En el libro podéis encontrar la explicación a esta actividad en la página 12, donde se explica cómo se elabora una gráfica para aquellos que no podáis hacerlo en Classroom, pero nosotros lo vamos a hacer desde aquí. Pinchando en la tarea vemos que tenemos dos opciones: añadir, que sería la opción si queremos hacerlo con Excel, por ejemplo de Windows. Una vez creado el archivo, simplemente tenemos que añadirlo, y crear, vamos a utilizar la hoja de cálculo de Google. Se nos crea directamente la hoja de cálculo con nuestro nombre, en este caso Cristiano Ronaldo, y pinchamos en el archivo para abrirlo. Aquí deberíamos insertar los datos que nos da el ejercicio en dos columnas, tal y como nos explica aquí, ¿vale?, la página 12 del libro. En cada columna se representan distintas variables. Bien, pues una vez que hemos introducido los datos de circunferencia y de diámetro, debemos insertar una gráfica. Para ello pinchamos en Insertar gráfico y lo primero que tenemos que añadir son los datos. El tipo de gráfico no es gráfico de columnas. Nosotros lo que vamos a utilizar es un gráfico de dispersión. Los valores del eje X son los siguientes, ya que el ejercicio nos pide representar la circunferencia frente al diámetro. El diámetro debería representarse en el eje X, en el eje horizontal. Pinchamos en Añadir eje X y seleccionamos los datos. Y en serie se refiere a los datos del eje Y, del eje vertical. Si le damos a aceptar, vemos que nos representan los datos y nos está diciendo que los puntitos azules se refieren a circunferencia. El ejercicio estaría casi terminado, lo único que nos queda es personalizar un poquito esta gráfica. Para personalizar la gráfica nos vamos a este apartado del editor y vemos que tenemos varias opciones. Una de los aspectos más importantes es añadir lo que estamos representando en cada eje. Eso lo podemos añadir aquí, en títulos de los ejes. Título del eje vertical sería circunferencia. Lo ponemos aquí debajo. Y en título del eje horizontal sería diámetro. Y vemos, han añadido los títulos. Otro aspecto sería el color y formato de los puntos, añadir una línea de tendencia. Eso lo explica aquí en el libro. Para ello nos vamos a serie y ahí podemos cambiar el color de los puntos, por ejemplo en rojo, la forma, incluso directamente añadir la línea de tendencia del color y grosor que queramos. Y por último, otro aspecto que podemos cambiar son las líneas de cuadrícula. Esto no parece un papel milimetrado, como puede parecer este. Entonces, aquí en líneas de cuadrícula vamos a añadir líneas cuadrículas secundarias, tanto al eje vertical. Si nos fijamos en el eje vertical, vendría bien tener 4 divisiones entre el 60 y el 65. Por tanto, añadimos 4 líneas secundarias. De esa manera, si nos fijamos, aquí tendríamos el 60, 61, 62, 63, 64 y el 65. Y en cambio, en el diámetro voy a añadir 9 líneas secundarias para tener el siguiente aspecto. ¿De acuerdo? Así tendríamos 19,1, 19,2, 19,3, etc. Incluso esto aquí no me gusta, me gustaría más que estuviera
aquí arriba. Entonces, incluso pinchando directamente me sale personalizar leyenda y posición arriba. Ya hemos finalizado lo que sería el ejercicio A. Lo único que tendremos que decir, eso lo dejo para vosotros, qué relación hay entre circunferencia y diámetro. El apartado B calcula el cociente entre la longitud de la circunferencia y el diámetro. Podríamos hacerlo a mano, pero como ya he dicho, la hoja de cálculo es una herramienta potente y nos permite hacer este apartado B de la siguiente manera. Podemos añadir aquí una tercera columna que se llame cociente. Y podemos aquí añadir el resultado de la división entre este valor y este. No hace falta escribirlo de nuevo, solamente ponemos un signo igual y lo que queremos hacer es dividir esto entre esto. Si le damos a intro, nos hace la división. Si queremos dividir este entre este, lo lógico sería volver a introducir la misma fórmula, pero no es necesario. Si pulsamos en el cuadrito, en la celda de arriba, nos sale un puntito mágico. Simplemente arrastrando hacia abajo nos hace directamente las divisiones entre estos dos valores, entre estos dos, etc. Si nos fijamos, el ejercicio nos pregunta que lo calculemos y que digamos lo que representa este número. Eso de nuevo os lo dejo para vosotros. Por último, quedaría el apartado C, en el cual nos pide que leamos en la gráfica y calculemos la longitud de la circunferencia de las monedas de 2 euros, 20 céntimos y 1 céntimo. Nos da el diámetro y nos pide calcular la circunferencia. Tenemos dos formas. Multiplicando el diámetro por pi o bien leyendo en la gráfica. Nosotros podemos leer en la gráfica utilizando lo que en el libro denomina interpolar y extrapolar. ¿Eso qué significa? Interpolar sería, por ejemplo, si nosotros queremos leer el valor de 22,25. ¿Qué circunferencia se corresponde con un diámetro de 22,25 milímetros? Pues nos vamos al eje X, buscamos 22,25, esto sería 22,1, 22,2, esto sería 22,3, estaríamos por aquí. Subimos para arriba y vemos que aproximadamente son 70 milímetros. Eso es interpolar, buscar información dentro del intervalo de datos que tenemos. Los otros datos sería extrapolar. Por ejemplo, un diámetro de 25,75 sería buscar un dato que está fuera de los datos representados. Para eso deberíamos cambiar los valores mínimos y máximos de los ejes. Ya lo dejamos para otra clase o si vosotros ya queréis ir probando. Sería simplemente, si multiplicamos por pi, obtendríamos la circunferencia. Bueno, esto ha sido todo. Simplemente cuando hayáis terminado el ejercicio, todos los cambios se han guardado en Drive, por lo cual deberíais venir a esta página y pulsar entregar. Ya estaría entregado y me llega a mí para poderos evaluar. Bueno, cualquier pregunta podéis añadir un comentario privado para realizarla. Y os dejo. Nos vemos el próximo día.